antidiurética. Entonces yo tengo una incapacidad de suprimir la secreción de hormona antidiurética, por lo que yo diluyo de más mi medio interno, ¿verdad? Por eso es lo que habíamos hablado de que la hiponatremia también se la llama dilucional, ¿verdad? Pero cuidado que ahí nosotros nos estamos refiriendo necesariamente a la hiponatremia verdadera. En su momento nosotros hablamos de que la hiponatremia se la puede clasificar en varios grupos. Por un lado, nosotros hablábamos de hiponatremia, de pseudo hiponatremia, ¿está? Por otro lado, hablábamos de hiponatremia hiperosmolar y por otro lado hablábamos de hiponatremia hiposmolar, ¿verdad? Entendamos ya una cosa. ¿Quién de estas es la hiponatremia de verdad? La hiponatremia verdadera, la hiponatremia propiamente dicha. Es la hiponatremia hipoosmolar. ¿Está? La hipoosmolar o hiponatremia hipotónica. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, gente, no quiere decir que el sodio esté disminuido necesariamente. Muchas veces el sodio corporal está normal. ¿Está? Pero lo que ocurre es que yo estoy diluyendo de más mi medio interno, por lo que en realidad tengo, entre paréntesis, una hiponatremia dilucional. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esa es la hiposmolar o hipotónica. Si yo quiero decir hiposmolar, se supone que yo tengo que saber calcular osmolaridad. Si yo quiero decir hipotónico, yo tengo que saber calcular la tonicidad. Por eso, si no sabemos eso, entonces estamos mal. Yo inclusive les había comentado por aquí, les puse la fórmula de osmolaridad y la fórmula de tonicidad. Seguramente ustedes recordarán en algún lugar el slide. Aquí les puse, fíjense, ¿cuál es la fórmula de osmolaridad, gente? Estas son las fórmulas de osmolaridad. Nosotros estamos en Latinoamérica, entonces usamos la fórmula que contiene a la urea como tal, porque siempre hay un pequeño inconveniente. ¿Qué dividimos? Por 2,8 por 6. Nosotros dividimos por 6, gente, ¿está? Entonces, esta fórmula tenemos que saber en la punta de la lengua. Esta es la fórmula de osmolalidad. ¿Está? Osmolalidad. ¿Y cuál sería la fórmula de tonicidad? ¿Está? Bueno, la fórmula tonicidad vendría a ser esto, pero sin urea. Le voy a quitar esto, ¿está? Sin urea. Entonces, esto es tonicidad y esto es osmolalidad. Yo ya les había repasado en clases qué es tonicidad y qué es osmolalidad, ¿está? Así que esos son términos de fisiología clave para entender metabolismo hidrosalino. Entonces, ¿esto qué es, gente? Tonicidad. ¿Y esto qué es? Osmolalidad. Se están dando cuenta que la única diferencia es que la fórmula de tonicidad no contempla la urea, porque nosotros sabemos que la urea no es osmóticamente, aunque sea osmóticamente activo, no es osmóticamente efectivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es osmóticamente activo porque contribuye en la osmolalidad plasmática, pero no es osmóticamente efectivo porque ella atraviesa fácilmente la membrana plasmática celular. ¿Se entiende, verdad? Así que por esa razón la urea no se contempla en la fórmula de tonicidad. ¿Qué pasa, gente, en la hiponatremia de verdad? En la hiponatremia verdadera, en la hiponatremia propiamente dicha, la hiponatremia dilucional, hay hipoosmolaridad. Significa que si vos haces esta fórmula, 2 por tu sodio que vos tengas, más la glucosa que tengas dividido 18, más la urea dividido 6, ojo con gente, porque nosotros tenemos urea en nuestro medio, ¿está? Nosotros no tenemos boom como lo tienen en Norteamérica, está nitrógeno ureico en sangre por sus siglas en inglés, ¿está? Entonces nosotros no dividimos por 2,8, nosotros dividimos por 6 porque nosotros tenemos en perfil renal urea y creatinina. ¿Está? Entonces, cuidado con eso, porque muchos van a ver en los hospitales dividen urea dividido 2,8 y eso está mal. ¿Está? Eso está mal. ¿Sí? Es urea dividido 6. Explicamos en clases también. Entonces, esta es la fórmula, gente, que nosotros tenemos que manejar. En un paciente hiponatrémico de verdad, propiamente dicho, el resultado de esto tendría que ser por debajo del límite inferior considerado normal.
¿Cuánto es normal, gente? 2,75 a 2,95. De fisiología, hay que saber, básico, ¿está? Por debajo va a ser hipoosmolar. Hipoosmolar. ¿Está? Bueno, ahora, si vos le quitas esto y volvés a calcular esto, ¿sí? Una vez más, gente, por debajo del límite inferior, acá hay que ver cuánto sería normal la tonicidad, gente, es simplemente si le quitas urea. Acá esto es 5, ¿está? Esto es 5. ¿Sí? En términos, en promedio aproximadamente esto es 5. Por lo tanto, fíjense que la tonicidad normal generalmente oscilaría aproximadamente entre 270 a 290. 5 nomás es la diferencia porque no está urea, ¿tá? No está urea. Generalmente esto se suele asumir como 40 dividido 6, ¿está? Que creo que te va a dar ahí imagínense no sé, un 6 aproximadamente, ¿verdad? 6 por 6, 36, casi 40, 6,5 aproximadamente. Entonces, no es mucho lo que contribuye la urea en la osmolalidad plasmática, ¿está? Entonces, si yo estoy hablando de hiponatremia verdadera, yo tengo que tener hipoosmolaridad e hipotonicidad. ¿Se entiende? Esa es mi hiponatremia verdadera. Porque aquí había algo que nos podía marear a nosotros y era la hiperglicemia. ¿Se acuerdan, gente, que la hiperglicemia puede producir una forma de hiponatremia, pero que se considera hiperosmolar? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que la glucosa es una sustancia osmóticamente activa y osmóticamente efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sí va a contribuir a la osmolaridad total, pero también va a sugar agua si estuviera ella en exceso en el medio interno. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tuviera una glucosa de 300 o una glicemia de 400, esa glicemia de 400, obviamente, si ustedes le ponen acá en su fórmula, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la osmolaridad. ¿Tá? Va a aumentar la osmolaridad. ¿Dónde se fue mi fórmula? Ahí. Va a aumentar mi osmolaridad 400 dividido 18. No es lo mismo. ¿Cuánto? 70 suele ser esto normal. 70 dividido 18 está. No es lo mismo que 400 dividido 18. Ahora tu osmolaridad te va a salir por encima del límite superior. ¿Está? Pero ¿qué va a pasar con el sodio? Una vez más, gente, hay que recordar, la glucosa es osmóticamente activa y osmóticamente efectiva. Por eso está contemplado tanto en la fórmula de osmolalidad y disculpen, tonicidad. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés demasiada glucosa, la glucosa, a diferencia de la urea, la glucosa sí va a poder sugar agua, ¿está? Por ella ser osmóticamente efectiva. Al estar ella en exceso en el medio interno, ¿qué va a hacer? Va a sugar agua desde ¿dónde? Desde el líquido intracelular, ¿está? Hacia el líquido extracelular. ¿Sí? Hacia el líquido extracelular, por lo que va a terminar diluyendo una vez más el medio interno. ¿Tá? Va a terminar diluyendo el medio interno. Pero la dilución del medio interno es lo que va a terminar produciendo la disminución de la concentración de sodio. ¿Tá? ¿Se entiende? Entonces, cuidado, gente, la dilución del medio interno en estos enfermos estaría justamente porque hay demasiada glucosa. ¿Está? Hay demasiada glucosa. Y por culpa de esa glucosa es que el agua sale del líquido intra al líquido extracelular. Entonces, induce una forma de deshidratación celular, porque sube agua del líquido intra al líquido extra. ¿Está? Inclusive hay una fórmula matemática para los que quieren saber más que dice que por cada 100 miligramos aproximadamente de glucosa que aumenta por encima del límite superior considerado normal, generalmente disminuye un 2 miliequivalente el sodio. Entonces, yo les comento nada más esto para que ustedes entiendan que si yo tengo demasiada glucosa en mi sangre, esa glucosa va a chupar agua del líquido intra, va a diluir mi medio interno y va a producir una hiponatremia dilucional. Pero ¿qué pasa? Aquí es por la presencia en exceso de una sustancia osmóticamente activa y efectiva, como lo es la glucosa. ¿Tá? Porque si yo tuviera, esa es
el caso de la hiponatremia hiperosmolar e hipertónica. ¿Se entiende, verdad? Hiperosmolar e hipertónica. Una forma de hiponatremia, y repito, se dan cuenta que aquí el sodio está normal. O sea, vos tenés la misma cantidad de sodio que tenías antes en tu anatomía. Lo que pasa es que tenés tanta agua que terminaste diluyendo ese medio interno. ¿Se dan cuenta cómo la palabra hiponatremia acá no tiene nada que ver con el sodio? El sodio está normal, pero lo que pasa es que tenés mucha agua en la sangre. Eso ocurre en la hiponatremia hiperosmolar. Eso ocurre en la hiponatremia hiperosmolar. Ahora, otra cosa, volviendo otra vez a la hiponatremia hipoosmolar, ¿está? La hiponatremia hipoosmolar e hipotónica. Yo le había inclusive recomendado a ustedes rememorar un chiquitito los estímulos para la secreción de hormona antidiurética. ¿Está? En algún lugar del slide les puse hormona antidiurética, mecanismo de regulación del agua. ¿Está? Sí, fíjense, la angiotensina 2, el sistema simpático, la hiperosmolaridad, ¿está? La hiperosmolaridad, la hipovolemia, la hipotensión, son todos estímulos para la secreción de esta hormona, ¿está? De la hormona antidiurética. ¿Está? Entonces, entender lo siguiente, si yo tuviera aquí, como estoy comentando, en este caso de la hiponatremia hipoosmolar, ¿está? En este caso en particular, en el paciente con hiponatremia hipoosmolar, ¿sí? Estos enfermos, fíjense, pueden volver a clasificarse en tres categorías dependiendo del líquido extracelular del enfermo. Ellos pueden estar hipervolémicos, ellos pueden estar euvolémicos o ellos pueden estar hipovolémicos dependiendo de la concentración de líquido en el líquido extracelular. ¿Está? Si tienen demasiado mucho líquido, ¿está? Por eso yo les recomiendo revisar un poquito esta tablita. Fíjense, hipervolémico. En la hiponatremia verdadera, en la hipervolémica, hay demasiado mucho líquido. Hay una retención importante de líquido. ¿Está? Y a consecuencia de la retención exagerada de líquido, una vez más, gente, hay dilución del medio interno. ¿Está? Hay dilución del medio interno. ¿Sí? Entonces, entender esto es importante. Se dan cuenta que una vez más, el sodio no está disminuido, el sodio está normal, ¿está? E inclusive aquí el sodio está aumentado, ¿está? Pero ¿por qué le llamamos hiponatremia si la cantidad del sodio está aumentada ahora? Porque lo que pasa es que yo lo que está pasando conmigo es que me estoy intoxicando con agua, ¿está? Tengo tanta agua que diluye a mi medio interno y por lo tanto disminuye la concentración de sodio por decilitro, aunque la misma se encuentra aumentada, ¿sí? Entonces, esa es la hiponatremia verdadera hipervolémica, ¿tá? Por otro lado, podemos tener la hiponatremia, también hiponatremia, pero normovolémica. ¿Qué ocurre en la normovolémica? Ojo, gente, una vez más, hay una acumulación moderada de agua, nuevamente, hay una acumulación moderada de agua, pero que no, fíjense, que no consigue producir alguna anomalía o algún trastorno en ese líquido corporal. ¿Tá? Por eso, porque aquí el aumento del volumen extracelular es tanto que el paciente se manifiesta con edemas. Va a haber edemas. Por eso muchas veces es más sencillo identificar la hiponatremia hipervolémica porque esta es la hiponatremia del enfermo con edemas. ¿Tá? Hay tanta agua, pero hay tanta agua que esa agua ya comienza a escapar a tejido intersticial, por lo que el enfermo sufre de edemas. Aquí, sin embargo, el enfermo también tiene una acumulación de agua, pero la acumulación de agua no es tan importante, no es tan importante como para producir edemas, ¿está? ¿Se entiende? Por lo que una vez más, y esto puede ocurrir cuando hay demasiada secreción de hormona antidiurética, ¿está? Esto a su vez va a terminar diluyendo el medio interno, ¿está? Diluyendo el medio interno, ¿sí? Se dan cuenta que una vez más el sodio total se encuentra normal, ¿está? Acá el sodio se encuentra normal, aquí sin embargo el sodio puede estar aumentado,
Pero ¿por qué lo que le llamamos hiponatremia si el sodio está normal, verdad? Porque lo que pasa una vez más, gente, es que no estamos intoxicando con agua. No estamos intoxicando con agua. Se está dando cuenta que la hiponatremia poco tiene que ver con el sodio propiamente dicho. Está, en realidad lo que ocurre es que yo pierdo la capacidad de regular la concentración de agua en el medio interno. Está, ya sea porque estoy perdiendo la capacidad del riñón de secretar agua, está por algún trastorno renal, ¿sí? O ya sea porque hay demasiada secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Y de vuelta aquí, gente, fíjense, en la hiponatremia con volumen extracelular disminuido, que vendría a ser la hipovolémica, aquí una vez más, nosotros tenemos pérdida de agua y pérdida de sodio, ¿tá? Pérdida de agua y pérdida de sodio, ¿tá? Aquí sí, gente, puede haber un déficit parcial de sodio, ¿tá? Por eso habíamos comentado, gente, la palabra hiponatremia como tal no necesariamente se refiere a que el sodio como tal está disminuido. Está, la misma puede estar aumentada o puede estar normal, pero lo que ocurre es que se está diluyendo tanto el medio interno que por ende yo termino hiponatrémico, ¿sí? Entonces, cuidado, fíjese esta, en este caso en particular, yo estoy perdiendo sodio y agua, estoy perdiendo sodio y agua. Pero nosotros habíamos comentado que el problema principal radicaba cuando esta pérdida de sodio y agua era repuesta por líquidos pobres en sodio, ¿verdad? Líquido pobre en sodio, ¿sí? Por lo que al final vos terminás perdiendo más sodio que agua. ¿Sí? Por eso yo les había mostrado en clases, nosotros leímos habíamos visto que la diarrea, el vómito, las sudoraciones, generalmente producen pérdida de líquido isotónico, dijimos, ¿verdad? Yo estoy perdiendo agua y sodio de forma proporcional. Por lo tanto, no debería yo tener trastornos hiponatrémicos. Pero el defecto ocurría cuando yo reponía eso con agua libre en sodio o agua pobre en sodio. Lo que vas a hacer ahí, entonces, ¿qué es? Una vez más, ¿qué cosa? Más agua, ¿verdad? Que sodio. ¿Se entiende? ¿Verdad? Pues yo estoy tomando agua mineral, esa agua que se vende Dasani en botellita. ¿Y qué dice por esa agua? Si ustedes se fijan en su botellita de agua que compran por ahí afuera, ¿qué dice? Muy bajo en sodio, dice, ¿verdad? Muy bajo en sodio, dice. Entonces, imagínense, yo estoy con diarrea profusa, estoy con 5 episodios de diarrea, 6 episodios de diarrea ya hace 72 horas, 48, 72 horas, ¿está? Y yo estoy bajando agua con muy bajo en sodio, como esos que se venden por los supermercados tipo Dasani y compañía. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Yo estoy perdiendo de forma isotónica agua y sodio, pero ahora yo estoy reponiendo solo agua y no estoy reponiendo sodio. Entonces, una vez más, gente, se están dando cuenta que tenés más acá. ¿Tenés más agua o tenés más sodio? Tenés más agua, porque estás perdiendo más sodio. Por eso dice acá, pérdida de agua y sodio, pero con un déficit mayor de sodio que de agua. ¿Está? Entonces, una vez más, hay más agua que de sodio, por lo que aunque la pérdida de sodio tal vez haya sido mínima, lo que pasa es que como estás reponiendo más agua libre en sodio, vos estás diluyendo tu medio interno. Entonces se dan cuenta que en los tres, gente, que tenemos en común la intoxicación hídrica, ¿verdad? La intoxicación hídrica es el principal problema en estos pacientes hiponatrémicos y postmolares verdaderos. ¿Está? Entonces, eso es un conocimiento que nosotros tenemos que tratar de quitar así en términos generales, que tienen en común los tres, y bueno, que tienen demasiado mucha agua, ¿verdad? Que tienen demasiada mucha agua y por eso es que justamente se está diluyendo el medio interno. Por eso, gente, a esta forma de hiponatremia también ustedes van a ver, les puse por ahí, se le llama dilucional. Fíjense, la hiponatremia verdadera o también llamado síndrome hiposmolar, esto es importante, gente, que lo manejen. El famoso síndrome hiposmolar es la hiponatremia verdadera.
Aquí, gente, hay una incapacidad para diluir la orina. No se olviden, gente, no se olviden que siempre hay un aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Y a consecuencia de la liberación de esa antidiurética, justamente lo que ocurre es la incapacidad de diluir la orina. La orina sale muy concentrado, pero lo que se diluye es justamente el medio interno. ¿Está? O sea, hay incapacidad para diluir la orina. Incapacidad para diluir la orina. ¿Tá? Y se acompaña de hipoosmolaridad plasmática. Entonces, en resumen, hasta aquí, volviendo otra vez, bueno, volviendo otra vez a nuestro slide. Hasta acá, yo no voy a hablar de la pseudohiponatremia, yo dejo esto por sabido, me imagino que ustedes ya saben dónde puedo yo tener pseudohiponatremia, está o hiponatremia falsa, fundamentalmente en cuadros dislipidémicos, y cuadros, porque no, desproteinémicos, habíamos comentado en clase, tiene que haber generalmente cuadros graves de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿verdad? Alguna literatura ustedes van a ver, se habla de hipertrigliceridemia capaz de producir pseudohiponatremia cuando triglicérido alcanza por lo menos 1000 miligramos por decilitro. Imagínense, o sea, eso está todo descrito en la teoría. Lo van a revisar solamente en el Farreras cuando lean más adelante. Dice, mira, si vos tenés triglicérido de 1000, cuidado que puedes tener un cuadro pseudohiponatrémico, pero en esos casos nosotros, o proteína, gente, un desbalance proteico, está. Nosotros sabemos que estos son causas raras, pero el conocimiento uno lo tiene que tener, lo tiene que tener. Aquí, gente, es en donde hay que solicitar sodio corregido, ¿verdad? Sodio corregido. Entonces, las principales causas que nosotros mencionamos al menos son hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hiperproteinemia, ¿verdad? Entonces aquí, gente, una vez más, la pseudohiponatremia en realidad no estamos hablando de intoxicación hídrica, sino que estamos hablando de fundamentalmente de efectos a nivel laboratorial, está, que en estos casos el exceso de triglicéridos pues enmascara la cantidad de sodio, o sea, no permite contar correctamente el sodio, ¿sí? Bueno, un pequeño comentario de pseudohiponatremia. Aquí yo le había puesto algunas cosas, algunas otras causas, ¿sí? La pancreatitis, fíjense, la pancreatitis. Muchas veces produce cuadros graves de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, inclusive hiperglicemia, ya que estamos como una clase de repaso, se supone que acá ya han leído diabetes. La pancreatitis puede ser causa de diabetes, ¿verdad? Diabetes endocrinológica, diabetes secundaria por defecto del páncreas exócrino, ¿verdad? Pancreatitis puede eso, ¿verdad? Pancreatitis es justamente una enfermedad del páncreas exócrino. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, puede ser crítico, puede ser agudo, puede ser crónico. Seguramente aquí algunos ya tendrán algún familiar que sufrió de pancreatitis. La pancreatitis, cuanto más grave es, puede ser causa de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿verdad? Y aparte inclusive hiperglicemia. Entonces la pancreatitis como enfermedad del páncreas exócrino también se describe como una causa de diabetes mellitus secundario a enfermedad de páncreas exócrino. Entonces, ya que estamos en este tema de repaso, ustedes tienen que repasar cómo se clasificaba la diabetes. Por eso es lo que yo le insistí mucho a ustedes que no se casen con eso de que la diabetes es solamente tipo 1 y tipo 2, porque está mal. Nosotros sí dijimos en clase que eso es la más frecuente, pero hay básicamente 5 formas grandes de clasificar a la diabetes, ¿verdad? Las más frecuentes serán tipo 1 y tipo 2, pero aparte yo tengo la diabetes gestacional, porque si se les preguntara a usted alguna vez, ¿cómo vos clasificás diabetes? Y vos vas a decir, mira, yo clasifico la diabetes según la fisiopatología que haya producido la hiperglicemia, porque independientemente de la causa, vos sabés que la diabetes, todos tienen el denominador común hiperglicemia crónica, ¿tá? Entonces yo digo, la diabetes es un grupo muy grande, es un grupo
muy heterogéneo de enfermedades de espectro metabólico de diferentes etiologías, pero cuyo denominador común es la hiperglicemia crónica. Yo no estoy diciendo en ningún momento que es tipo 1, tipo 2. Estoy diciendo simplemente que hay muchísimas causas que pueden producir una hiperglicemia crónica. Pancreatitis es una de ellas, ¿está? Entonces vos decís diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, después decís diabetes gestacional, algo muy frecuente en los colegas ginecólogos, después decís diabetes tipo MODI, también diabetes tipo MODI, ¿sí? Después decís diabetes endocrinológico, ¿verdad? Y después decís diabetes secundaria, secundario a otros trastornos. Mencionamos como 6 tipos diferentes de diabetes desde el punto de vista fisiopatológico, ¿está? Yo le había comentado a usted en clase, creo, esto. Dijimos que yo puedo ser portador de acromegalia, tumor, o ¿por qué no? Alguna somatotropinoma, productor de somatotropina. Puedo ser inclusive portador de enfermedad de Cushing, ¿verdad? Puedo ser inclusive, ¿por qué no? Portador de un feocromocitoma, un tumor de productor de adrenalina, de catecolamina, y yo hacer una diabetes secundaria. Diabetes endocrinológico, secundario o cuadro endocrinológico, ¿se entiende? O yo puedo ser pancreatitis, enfermedad de páncreas exócrino, ¿verdad? O puede ser inclusive algo que se llama páncreas divisum, una anomalía congénita del páncreas exócrino, y terminar siendo diabético también, ¿verdad? Solamente que ahí yo no voy a decir soy diabético tipo 2 o soy diabético tipo 1, no, vos sos diabético secundario a qué? A pancreatitis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues solucionar la pancreatitis, ¿verdad? Entonces, por eso habíamos insistido, gente, en la clasificación también de la diabetes, de la hiponatremia. Se dan cuenta que nuestras parciales básicamente se basó en eso: concepto, clasificación y fisiopatología, ¿verdad? Entonces, hasta acá, hiponatremia, una vez más, tipo hipertónica e hipotónica, ¿verdad? Hipertónica e hipotónica. La hipertónica, gente, la hipertónica, si ustedes quieren ponerla aquí dilucional, pueden poner también dilucional. Yo ya he leído en una literatura en donde hablan de que la dilucional se clasifica en dos, hipertónica y hipotónica. Solamente que el mecanismo fisiopatológico que llevó a la dilución es diferente. Aquí la dilución se da porque hay una sustancia osmóticamente efectiva, que puede ser glucosa, puede ser algún diurético osmótico, ¿verdad? Que está sugando agua de líquido intra a líquido extra. Entonces, ese es el mecanismo dilucional. Aquí, sin embargo, el mecanismo dilucional es la pérdida de la capacidad de inhibir la secreción de hormona antidiurética, ¿está? O la pérdida de la capacidad de diluir la orina, o la pérdida de la capacidad del riñón de poder excretar agua, ¿está? O también, ¿por qué no? Si ustedes revisan, la pérdida de la capacidad de yo reponer sodio y agua de forma proporcional. Todas esas formas que mencionamos, que cómo se clasifica esto, puede ser la causa de la dilución del medio interno, ¿está? Entonces, ¿qué pasa en estos casos en particular, gente? Si nosotros preguntáramos cuál sería la repercusión a nivel celular, ¿cuál sería la repercusión a nivel celular, gente? ¿Mm? La hiponatremia hipotónica, hipoosmolar, ¿está? ¿Qué produciría en la célula? ¿Qué produciría? Si mi medio interno está hipotónico, está hipoosmolar significa que está muy diluido, ¿verdad? Está muy diluido. Y el agua va a fluir ¿hacia dónde? De una región en donde hay más agua a una región en donde hay menos agua. Entonces, ahora va a ir desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Por lo que la hiponatremia verdadera, la hiponatremia hipotónica, hipoosmolar, ella es la que produce, bueno, ella es la que produce edema celular, ¿está? Sin embargo, esta va a producir deshidratación celular. ¿Se entiende, gente, hasta acá, verdad? Estamos haciendo un popurrí. No, no estoy grabando, Marieli. No estoy grabando. Este enlace es un enlace casual, no es de la universidad, ¿está? José Ferreira, no.
Dice, nacer de hiponatremia o balance hídrico es realmente normal, más a forma como sodio medido potencialmente indirecta o fotometría de llama fornece un nivel de sodio falsamente bajo. Muy bien, perfecto. Es un error laboratorial entonces, ¿verdad? En pacientes con, acá inclusive Ferreira les dice el método bioquímico que podría estar implicado en el error laboratorial en el dosaje de sodio en estos cuadros. En pacientes con hiperlipemia o proteinemia acentuada, una porción menor, ya muestras y plasma consiste en agua, exactamente, porque estas sustancias, fundamentalmente los lípidos, repelen agua, sea concentración y sodio por litro de agua cuando plasma permanecer normal 154. Bueno, Rodrigo, perfecto. Bueno, vamos entonces, gente. Sí, igual, vamos a ver, no hay problema. Hasta aquí, gente, entonces, se están dando cuenta cuál es el enfoque, concepto, clasificación y fisiopatología, ¿está? Y bueno, claro, por lo menos mencionar cuáles son las causas más frecuentes de cada una de ellas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de cada una de ellas? ¿Está? Bueno, vamos a volver un poquito a diabetes. Yo sé que no hay ningún problema, ¿verdad? Yo sé que acá, gente, no hay ningún problema. Yo lo único que quiero que exijo en diabetes es el concepto. Vamos a ver diabetes y vamos después con suprarrenal. ¿Está? Inclusive había un dibujito que yo les había puesto en algunas turmas, ¿está? Que me gustó bastante, que encontré en la internet. Fíjense, la palabra diabetes dice, ¿por qué puse este término? Porque nos enseña una cosa, que diabetes es un mundo, no es solamente tipo 1 y tipo 2. La palabra diabetes mellitus dice, la palabra diabetes es un término acuñado por primera vez en el siglo II por el médico griego Areteo de Capadocia y significa en griego clásico sifón, haciendo referencia a la exagerada emisión de orina o poliuria secundaria a un efecto osmótico de la glucosa a nivel urinario. ¿Está? Lo que posteriormente, como había mucha glucosa en la orina, le llamaron mellitus por miel, ¿verdad? Entonces la palabra diabetes simplemente dice que estás orinando mucho. Punto. No, no, nada más que eso. ¿Está? Por eso hay una forma de diabetes que no es mellitus, sino es insípida. Yo no sé si alguna vez ustedes llegaron a escuchar, leer ya no sé. Hay algo que se llama, si ustedes quieren buscar en la internet diabetes insípida, está, ya que estamos en internet aquí, pongan un poco diabetes, está insípida, así mismo, está, y van a ver que en esto el paciente una vez más orina muchísimo, pero orina por una incapacidad por una incapacidad de acción de la hormona antidiurética. ¿Me explico, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Su antidiurética no funciona como antidiurética, ya sea porque hay una disminución a nivel de la producción central o porque hay una falta de efecto de la hormona antidiurético a nivel periférico en el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Así como en la diabetes mellitus, tu insulina no está funcionando muy bien, aquí en la diabetes insípida, tu antidiurética no está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Orinas demasiado, pero no es porque tenés problema en la insulina, es porque tenés problema en la hormona antidiurética. No sé si me explico, ¿verdad? Por eso, solamente que estos enfermos no tienen hiperglicemia, entonces no tienen glucosuria. Y al no haber glucosuria, pues su orina no va a tener ese gusto dulce que justamente es lo característico del enfermo con diabetes mellitus. Por eso le llamaron diabetes insípida, pues porque la orina de estos enfermos en la diabetes no tiene gusto a nada, entonces insípido. ¿Tá? Entonces, estos enfermos, sin embargo, son mellitus porque aquí ustedes verán, la palabra mellitus significa sabor a miel, descrita por Thomas Willis, gracias a las catas que hacían de la orina de sus pacientes. Ellos, básicamente, inclusive, algunos describen que hasta degustaban la orina de sus enfermos para justamente, me estoy refiriendo, no es que se tomaba un vaso, sino que simplemente un pequeño gusto para ellos percatarse que tenían un sabor dulce, y más aún cuando ellos dejaban en la intemperie y las hormigas venían y se aglomeraban en esta orina. Entonces, de ahí surgió, gente, la palabra diabetes mellitus. Solo eso, no te está diciendo en ningún lugar.
Fíjense, Paracelso pensó que se trataba de una enfermedad causada por la deposición de la sal sobre los riñones y te habla un poquito más, ¿está? Lo que sí, gente, la idea central es que la palabra diabetes mellitus simplemente te dice que hay un trastorno metabólico de diferentes etiologías, pero el único denominador común es la hiperglicemia crónica. La hiperglicemia crónica está y al mismo tiempo anomalías en el metabolismo intermediario. No se olviden que acá también vas a tener hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, inclusive hiperproteinemia, anomalías en el metabolismo en general. Por eso se llama síndrome metabólico. ¿Está? Y dice acá, debido a la deficiencia en la acción de la insulina, ya sea porque no se está secretando, se secreta poco o no se secreta nada, o porque hay una reducción en la actividad biológica de la misma. ¿Se entiende? Entonces, eso es básicamente el concepto de diabetes que a mí me gustaría que ustedes manejen, porque acá no te está diciendo que sea tipo 1 o tipo 2, ¿tá? Tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? Por ejemplo, en la pancreatitis, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, hay una enfermedad inflamatoria del páncreas exócrino que disminuye de forma transitoria la función del páncreas endocrino. Entonces hay una disminución de la secreción de insulina, pero no porque haya una resistencia periférica a la acción de la insulina o porque haya una destrucción celular de las células beta, no, es porque hay un proceso inflamatorio del páncreas exócrino. Entonces se están dando cuenta, gente, que la fisiopatología del trastorno va a ser diferente, pero al fin y al cabo siempre terminamos en esto. Esto es otro concepto, yo ya dejo esto para usted. La fisiopatología de gente, insiste, traten de revisar bien la fisiopatología de la diabetes. Nosotros solamente mencionamos dos de ellas, no mencionamos las otras. O sea, en realidad mencionamos, sí, pero aquí por ahí, aquí está, mencionamos tipo 1, tipo 2, alteración de la glucosa o prediabético, gestacional, otro tipo de diabetes, acá entra secundario a enfermedades endocrinológicas, ¿está? Pero fíjense, nosotros en clases solamente hablamos de la fisiopatología, la tipo 1 y la tipo 2. Gente, no se compliquen, tipo 2 es autoanticuerpos. Tipo 1A, encontraste autoanticuerpo en sangre. ¿Está? Encontraste autoanticuerpo en sangre. ¿Sí? Tipo 1B, no encontraste los autoanticuerpos, no se consigue explicar la causa de la diabetes en este enfermo. Y tipo LADA, habíamos mencionado que es una forma muy particular en la cual el enfermo se mantiene por lo menos 6 meses o más respondiendo perfectamente a antidiabéticos orales, pero luego requiere inmediatamente de la terapia con insulina. Se le hace el dosaje con anticuerpo y el enfermo también presenta autoanticuerpos responsables de la destrucción de las células beta. ¿Y por qué no le llamaban tipo 1A entonces? Porque justamente el tipo 1A se caracteriza por una disminución brusca de la secreción de insulina por parte de las células beta. Esta que generalmente, o sea, no es generalmente, en todos los casos, hace que el enfermo manifieste su enfermedad antes y mucho antes de 6 meses. Por eso justamente ese periodo, al cual se le llama periodo de luna de miel, es imprescindible para hacer el diagnóstico diferencial entre tipo 1A y tipo LAA. En el tipo LAA llama mucho la atención que estos enfermos comienzan como diabéticos tipo 2, por así decirlo, o sea, ellos responden muy bien a la terapia hipoglicemiante con antidiabéticos orales, pero ya por los 7 meses o un año y medio, llama la atención que necesitan de insulina. Escalaron demasiado rápido en la terapia con antidiabéticos orales. Entonces uno dice, se pregunta, pero ¿qué pasó acá? Esto es muy raro, ¿está? Comienza a hacer los dosajes de anticuerpos y encuentra que el enfermo también presenta autoanticuerpos para diabetes tipo 1. Entonces es un tipo LAA, porque demoró más de 6 meses justamente para abrir la insulinoterapia. No sé si me explico. ¿Tá? Pero él respondía muy bien a antidiabéticos orales en los primeros momentos de la enfermedad. ¿Se entiende? Y ustedes se preguntarán, algo que yo también me preguntaba, ¿y por qué ya no estudiaste los anticuerpos? Imagínense lo que sería dosar anticuerpos
autoanticuerpos para diabetes en todos los enfermos que uno piensa que es diabético tipo 2. Costo-beneficio y problema para la salud pública, ¿verdad? Entonces sí se dosa en este grupo de riesgo en donde llama mucho la atención la necesidad de cambiar la terapia con antidiabético oral a insulinoterapia en un periodo tan breve de tiempo. Entonces es un grupo muy especial de diabetes tipo 1, a los cuales se le llamó LADA justamente porque aunque presentan autoanticuerpos en sangre, demoran o se mantienen con muy buena respuesta a los antidiabéticos orales como un tipo 2 por más de 6 meses de evolución. ¿Tá? Esos enfermos no, ellos comienzan inmediatamente con la insulinoterapia. ¿Tá? El tipo 2, nosotros dijimos, gente, que hay acá es en donde tenemos la tan bendita resistencia periférica a la acción de la insulina. Entonces, nosotros podemos hacer dos preguntas acá: etiopatogenia y fisiopatología. ¿Cuál es la etiopatogenia de la diabetes tipo 1? Una destrucción de las células beta por un mecanismo autoinmune que produce una deficiencia absoluta. O sea, la fisiopatología es esa: deficiencia en la producción absoluta de insulina. Entonces, la etiopatogenia es destrucción autoinmune de la célula beta. Fisiopatológicamente eso se manifiesta como una reducción brusca y absoluta de la secreción de insulina. Sin embargo, en la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2 se describe una resistencia periférica, o sea, de los órganos periféricos a la acción de la insulina, lo que fisiopatológicamente se manifiesta como primeramente, aumento de la secreción de insulina para tratar de compensar esa resistencia. Y en la fase 3 de la enfermedad, nosotros habíamos mencionado la fase en clases, finalmente la hipoinsulinemia por agotamiento de las reservas de insulina. Se dan cuenta que la fisiopatología es totalmente diferente. Entonces, y la etiopatogenia también. Acá hay, ¿dónde hay? ¿En cuál de las dos hay resistencia a la acción periférica de insulina? En el tipo 2, gente. ¿Y qué es resistencia periférica a la acción de insulina? Cuidado que... Permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Hay la diabetes mellitus tipo 1. Vos dije que es destrucción total, pero si LADA está dentro de la clasificación de diabetes mellitus, entonces yo no tengo una destrucción total. Primero yo voy a tener una destrucción parcial, ¿no? Para después ser total. Entonces, ¿cómo que va a quedar la fisiopatología? No, Así, destrucción total. fisiopatología siempre es fisiopatología siempre es ausencia absoluta de la secreción de insulina. ¿Está? Recordate que nosotros tenemos una reserva de páncreas endocrino tremendo, ¿verdad? Se estima que para cuando realmente hay clínica, ya se ha destruido por lo menos el 70 o 75% de tu páncreas endocrino. Por eso, inclusive, por eso mucha, el encontrar los anticuerpos en mi sangre se me lo puede hacer antes de que yo sea clínica, antes de que yo haga clínica. No sé si me explico ahora. Por ejemplo, Daniel, si es que tuviera familiar, papá, mamá, diabético tipo 1, hermanos diabéticos tipo 1, yo podría hacerme un estudio de estos anticuerpos en sangre. Y hay 5 anticuerpos en sangre. Ustedes pueden poner en Google y le va a salir anticuerpo antitirosina fosfatasa, anticuerpo antiescarboxilasa, ácido glutámico y compañía. Y yo puedo tener 1 o 2 anticuerpos en sangre, pero todavía no ser clínica. ¿Me explico? Pero seguramente están destruyendo mi páncreas endocrino. Cuando destruyan por lo menos el 75% del páncreas, ya no puedo con tan solo 20%, 25% de células beta producir la cantidad suficiente de insulina necesaria justamente para mantenerme normoglicémico. No sé si me explico ahora. Por eso finalmente la destrucción de esas células beta va a inducir a que ese 20% restante libere toda su reserva de insulina hasta tal punto que haya una deficiencia absoluta en la secreción de la insulina por parte de estos enfermos. ¿Está?
Por eso es lo que llama mucho la atención cuando uno revisa la literatura. Si ustedes revisan un poquito en su libro de Por y compañía, les va a decir, aquí hay una deficiencia absoluta de la secreción de insulina, dice. Y aquí hay una deficiencia parcial de la secreción de insulina, ¿verdad? ¿Y por qué lo que acá? Obviamente, para que haya existido una deficiencia absoluta de la secreción de insulina, tuvo que haberse destruido una cantidad importantísima de células beta, ¿está? Y ahí el libro te dice 80, 70%, 75%, y sobró tan chiquitito, y ese tan chiquitito agotó toda su reserva de insulina. Se destruyó una cantidad y bueno, va a haber un momento en que los autoanticuerpos van a destruir el restante 20% que sobró. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, doctor, gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, y en el tipo 2, ¿qué ocurre, gente? Hay resistencia periférica. Por eso, gente, en los dos se menciona un toque genético, aquí y aquí. En los dos tiene que haber algún toque genético. En el tipo 2 también. Yo puedo ser genéticamente predispuesto a hacer una resistencia a la acción periférica de la insulina, ¿verdad? Hay que definir bioquímicamente en qué consiste la resistencia periférica a la acción de insulina. Y ustedes seguramente habrán revisado, yo no sé si te dicen el POR, pero yo creo que sí, en alguna porción del libro te comenta qué es resistencia periférica a la insulina. Y el libro te dice, mira, trátase de una pérdida de la capacidad de tu receptor periférico de insulina de fosforilar a la tirosina tras recibir a la insulina. En vez de fosforilar a la tirosina, fosforila a la serina. Y por ende, no induce la translocación de GLUT4 a la membrana plasmática celular. Por lo que ese es el mecanismo fisiopatológico de la resistencia periférica a la insulina. ¿Se entiende, verdad? O sea, en términos cristianos, yo me imagino que nosotros acá todos manejamos que mi insulina tiene que ir a mi músculo esquelético, tiene que ir a mi hígado, tiene que unirse a un receptor de insulina en la membrana plasmática de mi músculo esquelético, y al unirse a ese receptor, el receptor tiene que inducir la fosforilación de tirosina y posteriormente una cascada de señalización celular que va a inducir que GLUT4 se traduzca y se exprese en la membrana plasmática de esa célula muscular. Y ese GLUT4 es el que va a movilizar glucosa por difusión facilitada desde la sangre al interior de mi músculo esquelético. Ese es el mecanismo de acción de la insulina, ¿verdad? Lo que pasa es que en estos enfermos se asume que también haya un defecto en la función de ese receptor de insulina, que en vez de fosforilar tirosina, fosforila serina. Por lo tanto, pierde su capacidad de inducir la translocación de GLUT4. Y si no hay GLUT4 en membrana plasmática, de ese músculo no va a entrar la glucosa. Aunque yo tenga la glucosa en sangre, ella no va a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Si 10 moléculas de insulina no consiguen meter la glucosa, entonces se van a secretar 20 y luego se van a secretar 30. Eso explica por qué en las primeras fases de la enfermedad se describe una hiperinsulinemia compensatoria. Yo le había mencionado en algún momento, está, a ver, fase 1, fase 2, fase 3, estaba por ahí. Busquen un poquito acá. En donde tratábamos justamente de ver, la glicemia permanece normal, está a pesar de existir resistencia a la insulina, pues los niveles de insulina están elevados, hay una hiperinsulinemia, ¿verdad? En la segunda fase se mantiene el enfermo con normoinsulinemia, pero fundamentalmente en ayunas. La resistencia a la insulina tiende a acentuarse. Aparece hiperinsulinemia fundamentalmente postprandial. O sea, hay una hay una hiperglicemia con glucosa al azar. ¿Se entiende? Por lo menos en la que en ayunas se mantiene normal. Estos son los famosos prediabéticos mencionamos en clase, ¿verdad? Sin embargo, aquí finalmente ya tenemos la tan esperada disminución de la secreción de insulina. Estos son los diabéticos tipo 2 clínicamente manifiestos. Por eso justamente en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, ustedes habrán leído
hay una resistencia periférica a la acción de la insulina y una disminución parcial de la secreción de insulina, dice, ¿verdad? Eso ocurre recién en la fase 3, porque en la primera fase hay hiperinsulinemia, ¿está? Entonces, la hiperglicemia, fíjense, se manifiesta inclusive ya no solamente postprandial, sino que también ya en ayunas. Y ahí clínicamente manifiestan síntomas y signos. Entonces, gente, fisiopatología de la diabetes es bien sencillo. No hay ningún problema acá, ¿verdad? No, para adelante. Cuestionario no es slide, por favor comenta cuestión 1 diabetes, cuestión 1. Bueno. Pregunta 1, ¿verdad? Dice, ¿cuál de los siguientes pacientes cumple los criterios diagnósticos de diabetes? Gente, vamos a tratar de recordar los criterios diagnósticos de diabetes porque nos ayuda a definir correctamente lo que es diabetes, ¿verdad? Entonces, para responder a la pregunta número 1, apóyense del slide número... En uno de los slides, gente, yo les puse los criterios diagnósticos. Acá, slide número 38. Fíjense, gente, esto es glicemia normal, esto es glicemia basal o en ayunas alterada, ¿está? ¿Sí? Fíjense, glicemia basal alterada en ayunas es esto que está aquí. Está 100 a 125, prediabetes. 26, diabetes. Vamos a hacer así, gente. Acuérdense de 4 criterios para hacer diagnóstico laboratorial de diabetes. Está la glicemia en ayunas, acá, número 1. Número 2, la glicemia al azar o aleatoria. Número 3, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y número 4, faltó aquí, la hemoglobina glicada. 4 variables, valores laboratoriales. La glicemia en ayunas, 126 es diabetes. Un comentario más, gente. Para yo hacer diagnóstico de diabetes, yo tengo que tener por lo menos 2 de estos 4 positivos. ¿Se entiende? O este que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si, solo. O sea, pequeños casos clínicos. Si yo, Daniel, vengo con síntomas de diabetes, o sea, vengo poliúrico, me llama la atención que estoy orinando mucho, ¿sí? Y para cómo vos me pedís a mí, vos me pedís glucosuria, orina simple y glucosuria, y ahí encontrás glucosa en exceso en orina, y claro, porque ya está pasando encima de los 180, ¿verdad? Entonces va a filtrar demasiado por mi orina y no se va a reabsorber. Entonces yo estoy poliúrico, estoy polidípsico, estoy con polifagia, estoy perdiendo peso sin causa aparente. O sea, yo tengo síntomas y vos me estás pidiendo una glicemia, una glicemia al azar y tengo más de 200. Gente, si tengo eso ya es diagnóstico. ¿Se entiende, verdad? Si yo tengo solo ya es diagnóstico, Pero si yo tengo glicemia en ayunas de 127, solo se recomienda un segundo valor, una segunda variable. Por ejemplo, PTOG alterada. O asociar a esto glicada. ¿Se entiende, verdad? O sea, 2 criterios para hacer diagnóstico de diabetes, a excepción de esta que sola puede hacer diagnóstico, ¿está? Ahora, para prediabetes basta tener uno de estos, ¿está? Uno de estos alterado, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, apréndanse lo normal y apréndanse diabetes. Lo que está en el medio es prediabetes, ¿está? Entonces, ¿sí? Acá faltó 2 horas después de la PTOG, entiéndase, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Prepara un vaso de 200 ml de agua o 150, ponerle 75 gramos de glucosa, asimismo 75 gramos de azúcar en 150 ml de agua y toma. Y medirle la glicemia plasmática venosa 2 horas después. Si tiene más de 200, ya está hecho el diagnóstico, gente, ¿está? Ya está hecho el diagnóstico. Y... ¿Sí?
no caso da diabetes ali na glicemia de jejum. Por exemplo, o paciente foi hoje, deu 126. Se ele vir amanhã ou 2 dias depois, um exemplo, maior ou igual a 126, ele é considerado diabetes ou não? Diabetes está isolado. También. 2 mediciones en intervalos diferentes por encima de 126 también es diagnóstico. ¿Se entiende? Ok. También es diagnóstico. De entrada es enfermo de prediabético, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? De entrada él ya es prediabético, ¿verdad? Ese es tu primer diagnóstico, prediabético. Sí. Pero si vos le volver a repetir de aquí a 2 o 3 días la misma glicemia y te vuelve a venir 127 o 129, ya es diagnóstico también. ¿Se entiende, verdad? 2 glicemias en ayunas alteradas, medidas en intervalos de tiempo diferente, también hace diagnóstico. Eso primero lo comentamos, ¿verdad? Aquí agréguenle, gente, hemoglobina glicada. Agréguenle aquí la hemoglobina glicada. Está por encima de 6.5. Está por encima de 6.5. Es un poco de memoria, gente. Está 6.5. ¿Sí? O sea, básicamente lo normal sería hasta 5.6. No sé si quieren agregarlo ahí. Agréguenle por un lugar 5.6 normal. Entonces, entre 5.7 a 6.4 es diabetes, y desde 6,5 es diabetes, ¿está? 6,5 es diabetes. Entonces, pónganle 6, bajen 1, ahí 5, ¿está? Ese es diabetes, ¿sí? Y aquí, si quieren recordar, yo al menos esa era mi técnica para recordar, porque son tantos números que uno lo olvida. Entonces, yo, Daniel, ¿qué hacía? Recordaba cuánto es diabetes. Yo sé que 6.5 es diabetes. ¿Y hasta cuánto es normal? ¿Hasta cuánto es normal? Hasta 5.6. ¿verdad? Hasta 5.6. Entonces lo que está en el medio es prediabetes. No sé si se entendió mi mnemotecnia personal. Mi mnemotecnia, que yo al menos, yo voy a decir que yo la inventé porque yo me recordaba mejor así. Yo decía que 6.5 es diabetes. ¿Entiende, verdad? 6.5 es diabetes. ¿Está? Ahora, pregunto, ¿cuánto es normal? ¿Cuánto es normal? ¿Cuánto es normal? ¿Sí? Al revés. Al revés. Entonces voy a el 6 poner enfrente. ¿Ah? Ahí. 6.6, al contrario. Exactamente. Eso es normal. Entonces, esa es mi técnica, ¿verdad? Entonces yo decía, o al menos yo dije así para recordarme cuando comenzaba a estudiar esto. Yo decía, bueno, 6.5 de diabetes y si doy la vuelta, 5.6 es normal. Entonces, obviamente, prediabético sería en el medio, ¿verdad? En el medio. Sería prediabético. Acá tiene que ser 6,4, ¿verdad? Y acá tiene que ser 5,7, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? Entonces, si vos tenés uno, o sea, solo esto, o solo esto, o solo esto, o solo esto, ya sos prediabético de entrada, ¿sí? Pero tenés que tener este y este para ser diabético, o este y este, o este y este, o solamente esto, pero así mismo, o como la compañera acabó de comentar, 2 mediciones al azar de esta, ¿sí? Entonces, eso estoy seguro que lo van a volver a repetir más adelante en clínica, pero es recomendable ya que lo vayan manejando, ¿tá? Bueno, entonces, teniendo ese conocimiento, vamos un poquito a la pregunta número 1. Paciente de 36, ¿cuál de los siguientes pacientes cumple con criterio diagnóstico de diabetes? Dice, ¿verdad? Bueno, paciente de 36 años de edad con síntomas típicos de diabetes y glicemia de 120 en cualquier momento del día. O sea, se refiere a qué glicemia? Glicemia al azar, ¿verdad? Glicemia al azar, glicemia no en ayunas. Pregunto, gente, ¿es diabético sí o no? ¿Sí o no? No. No. ¿Verdad? No, porque yo ya sé que tiene que ser síntomas típicos, perfecto, pero con glicemia al azar por encima de 200, ¿verdad? ¿Se entendió eso, verdad? Sí. ¿Pero qué es? Prediabético, ¿verdad? ¿Se entiende eso, gente, verdad? Opa. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Número 2.
Paciente de 40 años de edad con síntomas típicos. Síntomas típicos. ¿Está? Y glicemia basal, ¿está? Glicemia basal, o sea, glicemia en ayunas, está de 130 miligramos por decilitro. ¿Está? ¿Diabético sí o no? O sea, tiene dos criterios. Sí, tiene clínica y tiene glicemia en ayunas de 130, ¿verdad? Tiene glicemia. ¿Y a partir de cuánto es diabético? 126. Muy bien. 126. Entonces, tiene clínica y tiene glicemia en ayunas alterada. Entonces, si glicemia en ayunas está alterada, obviamente glicemia al azar también estará alterada. Hay que hacerlo nomás. ¿Está? Muy bien. Este diabético entonces, ¿está? Paciente 42 de edad que no tiene clínica, pero tiene glicemia basal o glicemia en ayunas superior a 140. Está superior a 140 en más de una ocasión, dice. Bueno, acá por ejemplo, fíjense, hay que ver un poquito en más de una ocasión, cómo se refería acá a la literatura. ¿Está? Si dice en más de una ocasión, de entrada es prediabético. Este paciente es prediabético. ¿Está? Este paciente es prediabético. ¿Sí? Acá hay que revisar si en más de una ocasión es por lo menos con intervalo de cuántos días de evolución. ¿Sí? Pero este paciente tampoco es diabético, es prediabético. ¿Se entiende, verdad? Pero tiene una glicemia basal superior a 140, o sea que más 126 en más de una ocasión. ¿Verdad? Paciente 32 de edad con glicemia de 150 a las 2 horas sobrecarga oral a la glucosa, no, ¿verdad? No. Entonces tiene que ser acá por lo menos 200, ¿verdad? Por lo menos 200 a las 2 horas de la sobrecarga con 75 gramos de glucosa. ¿Está? Entonces, ¿cuál de los siguientes pacientes cumple con los criterios diagnósticos de diabetes? Era la letra número B, ¿verdad? La letra B, quiero decir, disculpen. ¿Está? Y el número 2, creo que acá no había problema, ¿verdad? Número 2, diabetes mellitus. Diagnóstico, 56 años con antecedente familiar y diabetes tipo 2, se ha realizado un análisis de glicemia en ayunas de 116, ¿verdad? Con una prueba de tolerancia oral a las 2 horas de 134. O sea, la PTOG vino como rango prediabético, ¿verdad? Vino como rango prediabético. ¿Está? Y aquí dice análisis de glicemia en ayunas de 116, prediabético. ¿Está? Solamente que aquí, fíjense, hablamos de, en realidad, la prediabetes como tal se refiere a glicemia en ayunas alterada. ¿Está? Glicemia en ayunas alterada. Hay que revisar un poquito cuál es el concepto de tolerancia anormal a la glucosa. Doutor, a PTOG não é acima de 140? ¿PTOG? Para ser pré-diabético? Sí, tenés razón. Así mismo. 140 a 199 prediabético y acá está 134. Sí, exactamente. Cuidado con esto. PTOG a las 2 horas 134. Muy bien. Entonces, el único que viene alterado es este, ¿verdad? El único que viene alterado es este. Entonces, es, una vez más, glicemia en ayunas alterada. Recuerden lo que está comentando la compañera, ¿sí? PTOG 140 a 199 prediabetes. 200 diabetes, ¿verdad? Tantos números que a veces confunde, ¿verdad? Cuestión de sentarse. Cuando vean esto, es cuestión de reflexionar y pensar bien, ¿verdad? Porque fíjense, cuando uno quiere hacer medio rápido, enseguida nos comemos, ¿no? 134 es normal, ¿está? Normal. Entonces, recuerden lo siguiente, tienen 4 grandes números: glicemia en ayunas, glicemia al azar, PTOG, glicada. ¿Está? Bueno, mujer gestante tercer trimestre era diabetes gestacional, ¿verdad? A partir de semana 20, ¿está? Y número 4, creo que era, había que volver a leer, ¿verdad? Glicemia 900, paciente 72, extraído a la urgencia por deterioro progresivo de nivel de conciencia, se objetiva fiebre, signo evidente de deshidratación, y los análisis revelan glicemia 900, sodio 160, fíjense, acá de entrarlo ya te llama la atención la hiperosmolaridad, ¿verdad?
urea de 100, ¿cuánto será que está su osmolaridad? Sí o sí está encima del límite superior considerado normal, ¿verdad? Porque solamente 2 por 160, hermano, ya te sale 320, ¿verdad? Entonces no hace falta nomás ni el resto. Un coma hiperosmolar, ¿verdad? Un coma hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico, ¿verdad? Solamente multiplicando este por 2 ya es más que el límite superior considerado normal. Bueno, esta gente, ¿verdad? Le recomiendo entonces manejar esta tabla. Repito, diapositiva número 38, ¿está? Diapositiva número 38, ¿sí? 2 horas después, o sea, normal es hasta 140. ¿Está? En realidad 2 horas después la PTOG menor de 140, o sea que hasta 139 es normal. ¿Está? Hasta 139 se considera normal. 140 a 199 ya se considera prediabetes. ¿Está? Ahí pónganle hasta 139. Gente, voy a cerrar esto. Vamos un ratito a ver un poquito disfunción suprarrenal. Hay algo acá que les complica, gente, algo que les cuesta. Nosotros habíamos dividido al síndrome de hiperfunción. Voy a cerrar esta un ratito. Bueno, nosotros dividimos a suprarrenal en dos grandes grupos. Dividimos en hipofunción e hiperfunción. Y a su vez, hiperfunción dividimos en corteza y médula e hipofunción en corteza y médula. ¿Tá? Eso primero vamos a ser bien ordenado. ¿Tá? Ahora, hiperfunción de corteza. Hiperfunción de corteza. Acá está. Está en tres grupos otra vez. En tres grupos otra vez. Dependiendo de qué esté en exceso. ¿Tá? ¿Tenés demasiada aldosterona? ¿Tenés demasiado cortisol? ¿O tenés demasiado andrógenos? ¿Tá? Entonces, a su vez, esta se puede clasificar en dos. Primario y secundario. El hiperaldosteronismo primario o hiporreninémico y el secundario por ser hiperreninémico, ¿verdad? Ustedes saben que el principal estímulo para la secreción de aldosterona es la renina, ¿verdad? Entonces traten de clasificar bien, esta es clasificación, ¿verdad? Bueno, hasta acá, gente. Bueno, vamos un poquito más. Este horario ya es terrible, che. Para mí que ahí en Brasil ya es casi la medianoche, ¿verdad? Glasgow 5. Fíjense, hiperaldosteronismo primario, la causa más común, esto muchas veces dijimos en clase, ¿está? Tumor secretor de aldosterona, adenoma solitario, síndrome de COM, ¿está? Bueno, la causa en segundo lugar, hiperplasia nodular bilateral. Básicamente el exceso de aldosterona producirá ¿qué cosa? Una hipertensión arterial e hipopotasemia, ¿verdad? Hipopotasemia por aumento de la pérdida renal de potasio, ¿verdad? La hipertensión dependerá de la retención de sodio y agua produciendo posteriormente cuadro hipervolémico, ¿sí? Fíjense, esto es la fisiopatología, gente, esto es la fisiopatología del hiperaldosteronismo primario, ¿tá? ¿Sí? Hay una expoliación excesiva de potasio por los riñones, esto va a producir hipopotasemia, ¿está? Ya saben por qué. La hipopotasemia posteriormente causa de debilidad y calambre muscular por los mecanismos de equilibrio iónico entre sodio y potasio. Y la deficiencia de potasio habrá aumento de bicarbonato que va a llevar a la alcalosis. ¿Tá? Yo creo que acá no hay mucho que dar la vuelta, gente. ¿Está? Ustedes saben que si hay poco potasio, si hay poco potasio, ¿qué va a suceder? Una troca, ¿sí?, transcelular. ¿Mm? La célula le va a dar potasio en medio interno y el medio interno le va a dar ¿qué cosa? Hidrógeno, le va a dar hidrogeniones.
Entonces, al disminuir la concentración de hidrogenio en ese medio interno, pues aumentará de forma secundaria la concentración de bicarbonato, pues porque ella pues no tendrá a quien tamponar. Entonces, no es raro que en cuadros de hipopotasemia moderada a grave fundamentalmente, no esperen encontrar alcalosis en un cuadro de hipopotasemia leve. Hay que buscar otras causas más frecuentes de alcalosis metabólica en esos casos, pero sí es muy frecuente encontrar alcalosis metabólica en cuadros de hipopotasemia grave. ¿Tá? Entonces, a esto se suma hipocalcemia, esta hipocalcemia, ¿sí? Síntomas, entonces, posteriormente tetania, parestesia, hiporreflexia y debilidad muscular. ¿Sí? La hipocalcemia, una vez más, produciendo entonces, como ya habíamos comentado, anomalías en la despolarización de membrana. Hay poco calcio, entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Hay un aumento de la capacidad de despolarización de membrana. Entra demasiado sodio, ¿está? Por lo que produce posteriormente contracciones tetánicas de miembros o inclusive, ¿por qué no?, de toda la anatomía, ahora en cuadros graves. Puede haber hipernatremia leve, puede haber por la retención de sodio, ¿está? Solamente que recuerden, gente, que es raro la hipernatremia. ¿Por qué? Porque estamos metiendo agua y sodio, está de forma proporcional. Recuérdense que las principales causas de hipernatremia es pérdida de la capacidad de eliminar, de reponer líquido. ¿Tá? Una pérdida de la capacidad, Daniel, de reponer líquido, o sea, un aumento exagerado de pérdida de líquido sin poder reponer la misma. ¿Está? Entonces, aquí en estos casos hay retención de sodio y agua, por lo que no es muy frecuente ver hipernatremia. Pero el libro te comenta, mira, puede haber cuadros leves de hipernatremia. Vamos a ir pasando esto. La forma secundaria comentamos en el hiperaldosteronismo secundario es característico la secreción también de renina, ¿verdad? De renina, ¿sí? Por ejemplo, nosotros inclusive habíamos hablado del papel de la renina en la producción de aldosterona, ¿sí? Y bueno, cualquier situación que induzca la producción de renina va a producir un hiperaldosteronismo secundario. En algún momento del slide yo les puse, aquí está, papel, o sea, estímulos para la producción de aldosterona. Está el binomio de renina-angiotensina, es el principal regulador de aldosterona. ¿Tá? Principal regulador de aldosterona. Cualquier cuadro que induzca la liberación de renina va a ser un estimulante de la producción de aldosterona. ¿Tá? Hasta inclusive una insuficiencia renal prerrenal. Una insuficiencia, hayamos comentado también en clase, la insuficiencia prerrenal va a producir un aumento de la producción de renina, ¿verdad? Produce un aumento de la producción de renina, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque había esto, ¿sí? Había una pobre oferta de sodio a nivel distal, ¿se acuerdan? Había poca oferta de sodio a nivel distal y eso hacía que la célula yuxtalomedular pues secrete renina, y al aumentando la secreción de renina había la liberación de vasos de angiotensina 2. Ustedes ya saben que la angiotensina 2 que iba a ser a nivel renal, ¿está? Iba a producir una vasoconstricción de la arteriola eferente y al mismo tiempo, claro, va a inducir la liberación de aldosterona de forma secundaria, ¿está? De forma secundaria, aumentando entonces por ende la reabsorción renal de sodio y agua, ¿está? Por eso, una insuficiencia renal también puede ser causa de hiperaldosteronismo secundario, ¿verdad? O inclusive cualquier cuadro de hiperpotasemia, ¿verdad? Ustedes saben que la hiperpotasemia es también un estímulo para la producción de aldosterona, pero de causa no reninémica, ¿sí? Cushing. ¿Hay algún problema con Cushing? ¿Mm? Hablen, gente, porque a este horario yo ya no sé más que... No, doctor, no, está tranquilo. Hablen, porque en este horario pushado. Así que tienen que preguntar sus dudas porque si no es complicadito.
Fíjense, nosotros habíamos... Adson, o senhor poderia falar um pouco de Adson? Vamos a eso. Primero lo primero, ¿está? ¿Qué es? ¿Hipofunción o hiperfunción? ¿Verdad? Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Es hipofunción, ¿está? Hipofunción, ¿sí? Solamente que nosotros habíamos visto, fíjense, que el síndrome de hipofunción de corteza, ¿está? Podía volver a clasificarse una vez más en dos grupos, primario y secundario, ¿está? Primario y secundario, ¿está? Primario, ¿qué era? Cuando había una disminución de la producción de corticoides por una condición que compromete directamente el parénquima cortical suprarrenal. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, hasta acá. La hipofunción cortical, de la misma manera que las otras, vos puedes tener un compromiso directo de tu suprarrenal, y ustedes saben que la causa más frecuente es autoinmune hoy, o puede tener de forma secundaria una disminución del estímulo de ACTH. ¿Está? Entonces, fíjense, a su vez estos cuadros pueden manifestarse con un cuadro agudo y con un cuadro crónico. ¿Está? Entonces, si yo bajo ahora, el cuadro más típico y completo es la enfermedad de Addison. ¿Está? La enfermedad de Addison. ¿Sí? La enfermedad de Addison, fíjense, consiste en qué, gente? Insuficiencia córtico suprarrenal primaria. O sea, hay una incapacidad de mi corteza suprarrenal de producir hormonas. Todas las hormonas. Aldosterona, cortisol, hasta inclusive andrógenos. Menos mal que en mí no es mi fuente principal de andrógenos, menos mal, ¿no? Y en mujeres, bueno, en mujeres tal vez sí se vea esa disminución de la producción de andrógenos, ¿está? En mujeres más clínicamente manifiesta el hipoandrogenismo, ¿está? Es crónico, ¿está? Porque hay que solucionar la causa de base. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedades? Entonces, hasta acá, gente, la enfermedad de Addison consiste en una destrucción total de la corteza suprarrenal. ¿Puede acometer a la médula? Puede comprometer la médula. Es raro, pero también puede hacerlo. Pero si compromete la médula no pasa nada, porque yo tengo los paraganglios en el retroperitoneo que van a reemplazar la función de la producción de catecolamina. Por lo tanto, no se describe clínicamente una hipofunción médula suprarrenal. ¿Se entiende? Por eso hablamos acá fundamentalmente de una adrenalitis, ¿está? De una adrenalitis cuya causa más frecuente es autoinmune, ¿está? O sea, hay una atrofia idiopática de la glándula generalmente asociada a la destrucción por un componente autoinmunitario. En la atrofia idiopática, el denominador patológico es un fenómeno autoinmune. Hay un anticuerpo antisuprarrenal que justamente se liga a las diferentes zonas de la corteza suprarrenal y lo destruye, produciendo entonces una adrenalitis autoinmunitaria. Entonces, para que se entienda mejor esto a su vez, podemos compararlo con la segunda causa más frecuente, tuberculosis adrenal. La adrenalitis tuberculosa. Antes de que exista, yo le comenté en clase para que entendamos mejor esto, antes de que exista la vacuna contra la tuberculosis, antes de que exista la BCG, la causa más frecuente de enfermedad de Addison era la tuberculosis, era la adrenalitis tuberculosa. Pero cuando vino la BCG, ya pasó en segundo lugar y la causa más frecuente pues fue autoinmune. Tienen en común ambas que destruyen la corteza suprarrenal. Tal vez destruyan también la médula suprarrenal, pero no, yo no voy a hacer una hipofunción de catecolamina, porque no es mi fuente primaria. ¿Tá? Ahora sí, aldosterona, cortisol, depende directamente de la fuente córtico suprarrenal. Entonces, eso es enfermedad de Addison. ¿Tá? Tiene que haber una adrenalitis, gente, tiene que haber una adrenalitis. ¿Tá? Y obviamente ustedes sabrán y se imaginarán que
a consecuencia, como el problema es la glándula suprarrenal y que no está produciendo andrógeno, no está produciendo cortisol, no está produciendo aldosterona, caen en el piso. ¿Y eso qué hace, gente? ¿Eso qué hace con tu corte, con tu hipófisis? ¿Qué hace con tu hipófisis? Aumenta de forma secundaria la producción ¿de qué? De ACTH. O sea, hay una disminución de la producción de corticoides por condición que compromete directamente el parénquima. Coma, habrá de forma secundaria un aumento de la producción de ACTH, ¿verdad? Entonces, hay, gente, un aumento secundario de la producción de la hormona adrenocorticotrofa, que justamente detecta que hay poca aldosterona y ella quiere aumentar el nivel de aldosterona. Entonces, aumenta ACTH y no solamente va a aumentar ACTH, sino que también va a aumentar inclusive, ¿por qué no?, la MSH, la hormona melanocito estimulante, porque ustedes sabrán que la ACTH está, y la MSH derivan de un precursor común que es la propia melanocortina, ¿verdad? Entonces, lo que en realidad hace las corticotrofas es excindir a la propia melanocortina en ACTH y MSH. Entonces, hay un aumento secundario en la producción de ACTH, pero que no consigue aumentar aldosterona y cortisol. ¿Por qué? Porque hay una destrucción autoinmune en la glándula suprarrenal. ¿Tá? Y ese aumento de MSH es muy frecuente que produzca hiperpigmentación cutánea. ¿Tá? Entonces, si alguien tuviera, ¿por qué no? Si alguien tuviera una adrenalitis autoinmunitaria o una adrenalitis tuberculosa, imagínense, no es raro que venga con historia de que está más coloreada que antes, o sea, está hiperpigmentada, tiene una hiperpigmentación cutánea, está, que le va a llamar mucho la atención, aparte de los signos y síntomas relacionados a poco cortisol y poca aldosterona. ¿Tá? O sea, va a venir con historia de, imagínense ustedes, hipotensión, ¿está? Hipotensión, hipoglicemia, pérdida de peso, astenia, pigmentación, como ya dijimos, está, síntomas gastrointestinales, no hay cortisol, por lo que no hay buena producción de ácido clorhídrico, entonces pues va a tener dispepsia, malestares gastrointestinales. Inclusive en el sexo femenino se llama mucho la atención la alopecia o la pérdida de pelo por la disminución de andrógenos. ¿Está? Entonces, gente, ¿se entendió esto, verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no es complicado? Sí, doctor, sí. Entonces, Ajá. una de las principales diferencias entre Addison, entre hipofunción adrenal primaria y secundaria, tal vez una de las principales diferencias sea justamente el nivel de ACTH, está, y clínicamente sea la historia de hiperpigmentación cutánea, ¿verdad? El enfermo va a referir que aunque no se expone al sol, le llama mucho la atención que está tornándose un poquito más bronceado que lo que era anteriormente. ¿Está? Entonces, si ustedes revisan esos cuadros clínicos de estos sujetos, van a ver que en la mayoría se describe una historia de hiperpigmentación, sobre todo en regiones, en pliegues cutáneos, como ocurre en la diabetes, en la acantosis nigricans. En la acantosis nigricans, por ejemplo, gente, también se describe una hiperpigmentación cutánea secundaria en cuadro de diabetes tipo 2. ¿Tá? Esto también se debe justamente al aumento de la producción de MSH en estos pacientes diabéticos tipo 2. O síndrome de Cushing también como causa o hipotiroidismo, así mismo, ¿sí? Así es. Y Cushing, enfermedad de Cushing, también puede ser causa de diabetes, ¿verdad? Diabetes endocrinológica. ¿Está? Tiroides es lo que no vamos a conseguir, ver, che. Vai conseguir passar acidose e alcalose? Y bueno, el tema del tiempo, ¿verdad? Eso es un mundo, gente. Acidosis y alcalosis es un mundo. Vamos a ver qué podemos decir, che.
Insuficiencia suprarrenal aguda primaria, ¿era? Infección, hemorragia, ya dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Esto es crónico primario, gente, ¿está? Esto es crónico primario, no sé si se percataron, crónico primario, ¿ah? Pero, ¿cuál puede ser agudo primario? Infección, meningitis, ¿verdad? Una meningitis y haces un toque adrenal, una meningococcemia, por ejemplo, ¿verdad? Hay algo que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, si quieren buscar un poco en internet. Yo les puse acá, ¿está? Justamente les puse porque es algo que se menciona bastante, producen una insuficiencia adrenal primaria, pero agudo. Y una cosa, antes que se me olvide, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad de Addison y crisis addisoniana? ¿Cuál era la diferencia entre enfermedad de Addison y crisis addisoniana, verdad? ¿Mm? ¿Quién será que recuerda? Yo puedo tener una hipofunción secundaria también de la producción de aldosterona y cortisol, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Y bueno, tomándome corticoides, ¿verdad? Yo puedo hacer corticoide, imagínense, yo puedo hacer ahora mismo, eh, estoy tomando, qué sé yo, me imagino ahí algo bien drástico, 60 miligramos de corticoide al día, ¿está? Corticoide al día. ¿Mm? Voy a mostrar algo para que sea un poquito más dinámico, así, para tratar de repasar rápido lo que es Cushing y crisis addisoniana. ¿Está? Porque ya nos estamos quedando, o al menos yo me estoy quedando sin energía, no sé ustedes, pero les quiero mostrar una... Este era un sujeto, un paciente mío que algunos laboratorios estoy buscando en mi internet, de mi teléfono y la estoy descargando justamente para mostrarle en algún momento en clase, ¿verdad? Fíjense, esto era un sujeto que se hizo una biopsia renal seguido por un nefrólogo que le recomendamos ahí en Brasil. Pues bueno, el tipo trabaja aquí en Paraguay, pero vive en Brasil. Entonces, fíjense, su diagnóstico final fue finalmente una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿verdad? Yo les cuento que él hizo un síndrome de Cushing porque básicamente hizo por 5 días, imagínense, tratamiento con altísimas dosis de corticoides. Recibió prácticamente 200 miligramos de hidrocortisona día por 5 días, ¿está? Y posteriormente, al mismo tiempo que recibía 200 miligramos de corticoide día por 5 días, también ya tomaba 60 miligramos de prednisona día, ¿está? Y eso lo toma hasta hoy, después ya de un año prácticamente de haberse hecho el diagnóstico, pero ya estamos a dosis mínima. Entonces, justamente yo le había recomendado al señor que él podría estar ganando peso, que se le hinche las caras, las piernas, el abdomen, y hizo básicamente así, en resumen, hizo un síndrome de Cushing por exceso de corticoides, solamente que en ese enfermo el tratamiento era necesario. O sea, básicamente, inclusive él recuerdo haberme dicho, mi tratamiento fue peor que mi enfermedad, dijo. Y sí, le llamó mucho la atención que él ganó mucho peso y su cara se le hinchó todo, pero fue por el exceso de dosis de corticoide. Entonces se dan cuenta cómo demasiado corticoide hace Cushing, ¿verdad? Hace algo que se llama síndrome de Cushing, conjunto de signos y síntomas clínicos asociados a la exposición a altas concentraciones de corticoides independientemente de su causa. En este caso, la causa del síndrome de Cushing fue exógeno, toma de mucho corticoide, porque la causa de este síndrome de Cushing también podía haber sido, ¿por qué no?, un cáncer, un tumor productor de corticotropina a nivel hipofisario. Ahí yo estoy hablando de enfermedad de Cushing, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si después de haber hecho él esos 5 días con hidrocortisona y nosotros le suspendíamos de directo los corticoides? Él iba a hacer una crisis addisoniana, ¿verdad? Iba a ser una crisis addisoniana porque como vos estás recibiendo corticoides por vía exógena, entonces disminuye la producción de ACTH por parte central. Entonces, este tipo hizo 60 miligramos de corticoide y él lo hizo prácticamente por 6 meses. 6 o 8 meses, no recuerdo muy bien, pero estaba tomando 60 miligramos. Luego bajamos a 40 miligramos, está por otras 3 semanas. Esto se hace todo por kilo peso. Yo ya les comento así el resumen nada más. Después de 40 pasó a 20 miligramos por otro un mes y medio aproximadamente. Y luego pasó ya a 10
y ahora está con 5 miligramos nada más. Y bueno, estamos con la espera de su interconsulta de vuelta con su nefrólogo para que nos autorice ya sacar la corticoterapia, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿por qué hacemos entonces esta retirada lenta y progresiva de los corticoides? Porque el enfermo nos puede hacer una crisis addisoniana por disminución brusca del estímulo adrenocórtico trófico. ¿Está? Entonces no se olvide, gente, interrupción de repentina del tratamiento con corticoides puede producir, esa es la causa más frecuente de crisis addisoniana, una forma de hipofunción córtico suprarrenal secundaria aguda. ¿Está? Secundaria aguda. ¿Sí? Bueno, entonces esa es una forma de repasar qué es enfermedad de Addison, qué es crisis de Addison, crisis addisoniana, que es diferente, y qué es síndrome de Cushing y qué es enfermedad de Cushing, ¿verdad? Parece palabras que son todas iguales, pero son diferentes, ¿verdad? Enfermedad de Addison, crisis addisoniana, es diferente. Enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing es diferente, ¿está? Voy a cerrar esto. Hasta acá. Foca no tema que vai ter mais questões, prof. Ay, no sé. Marily, hacemos una pregunta más fácil, ¿está? Porque no sé cuál hay más cuestiones realmente. Dentro de tantos temas, ¿cuáles son los que están más centrados para el examen de mañana? Solo para que podamos tener mejor en cuenta. Y no sé, un poco. De todo hay, Bruno, che. Fíjate que hay un poco de todo. Ahora traté de hacer un poco equilibrado. ¿Cuál es un mecanismo fisiopatológico para que la hipocalemia cause hiperfosfatemia? ¿Está? ¿Aumento de pérdida renal? ¿Está? ¿Aumenta la pérdida renal, Felipe? Insuficiencia renal. Hay cuestiones básicas de insuficiencia renal. No se olviden que insuficiencia renal entra en la final, ¿verdad? Y ácido base también, los dos. Insuficiencia renal, traten de dejar bien claro los conceptos, ¿verdad? El concepto general que te dice tu libro de Paul, ¿está? Y el concepto bien finito que te dice Cadigo Group, ¿está? Akin, Riffle, no, está Cadigo, ¿está? Esto hay versiones ya más actualizadas, pues nosotros vamos a manejar básicamente el 2012, ¿está? Entonces así nosotros dejamos bien claro pues lo que es insuficiencia renal, ¿verdad? Gente, esto es bien fácil, es solamente memorizarse los números, ¿está? Y bueno, por lo menos tienen que saber decirme cuáles son las causas de insuficiencia renal más frecuentes en cada categoría, ¿verdad? Prerenal, renal, postrenal, ¿está? Y bueno, después en insuficiencia renal, en ácido base lo mismo, ¿verdad? Acá lo mismo. Se dieron cuenta que nosotros lo único que hicimos en el semestre fue concepto, ¿está? Concepto que es como alteración primario, quién será su respuesta compensatoria, ¿está? Y bueno, saber decir por lo menos cuáles son las causas más frecuentes de cada una de ellas. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica con aumento de anión GAP? ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? ¿Está? Definición, causa. Solamente eso, ¿está? Bueno. ¿Qué trata acá? Ya está, doctor. Muchas gracias. Dentro de tantos temas, ¿cuáles son? Sí, ya leí esto, ¿sí? El examen es bien directo, gente. ¿Está? Esto la intención es que rindan y les vaya bien, ¿verdad? Ojalá que sea así. Yo tampoco no quiero ir la tercera semana, pero siempre seguramente hay alguien que irá. Ojalá que no. Entonces, éxito para los que rinden mañana y los que no, bueno, lean bien todo lo que estuvimos comentando. Gente, concepto, clasificación y fisiopatología, solo eso, ¿está? Los casos clínicos que está en el examen, ustedes deberían ser capaces de responderlo sola y solamente con la fisiopatología, ¿está? O sea, si yo sé el concepto muchas veces, yo ya lo puedo responder, ¿está? Bueno, gente, vamos hasta acá porque realmente ya, al menos el mío, mi GLAU, está allí por debajo de 8, 7, ya para ser intubado. Vamos a descansar para los que tienen que rendir mañana también, porque enseguida voy a comenzar a decir cualquier cosa, ¿verdad? Lo malo de dar clase hasta ahora es que uno puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, gente, buen descanso y éxito para mañana, ¿está?
Cualquier duda, háganme llegar por su delegado, o al menos los que todavía no rindan, ¿está? Nos vemos, gente. Graças. Dale. ¿Sí? Gracias, Amanhã, doctor. poderia Sim. a prova começar uma hora mais tarde amanhã? Y mira, a mí me citaron para las 7. Yo creo que mientras que le llamamos a los colegas que entren, se ubiquen por lista y compañía, va a ser las 7:20, ¿verdad? 7:30 más tardar. El tema es que no podemos comenzar más tarde porque yo necesito corregir esos exámenes esa misma mañana y entregarle sus notas ya esa misma mañana, porque si no yo no dispongo de otro tiempo para volver a la universidad. Tenemos que mañana a esos mediodía yo les quiero entregar sus notas, por eso tenemos que comenzar 7:30 más tardar. Entendido, obrigado, boa noite. ¿Ah? No, yo sea, electrocardiograma no, yo no, nada que sea diagnóstico. Esto es diagnóstico electrocardiográfico. Eso, potasio, concepto, ¿cómo se clasifica? Hipopotasemia por pérdida gastrointestinal, por pérdida renal, por translocación celular, y la fisiopatología. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bueno, gente, dejamos hasta acá.